Bueno, buenos días a todos y en primer lugar voy a dar paso a Jon Larrea, que es el Director General de Innovación y Gestión Viaria del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya. Adelante, Jon. Egunon guztioi. Bien, lo primero agradecer la invitación de ASETRAVI para participar en la apertura de esta jornada. Como director responsable de que las carreteras de Vizcaya, comparto que la carretera nos une, pero he de reconocer que históricamente desde Carreteras no hemos mantenido una relación fluida con el sector del transporte. Evidentemente esto deriva del reparto competencial. El Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya es el competente en la planificación, construcción y conservación de la red foral de carreteras, y las competencias de transporte y de tráfico corresponden a otros departamentos o administraciones. Pero aunque a efectos de procedimientos y tramitaciones nuestra participación pueda ser irrelevante, sí entendemos que tener cauces de diálogo abiertos redunda en beneficio de todos. El canal de comunicación y colaboración con ASETRAVI que hemos puesto en marcha quiere avanzar en esta línea. Para nosotros, conocer la problemática y las necesidades del sector nos ha permitido intermediar y promover actuaciones que suponen un beneficio para el sector del transporte. Así, la puesta en marcha del Plan Renove de camiones por parte del Gobierno vasco o el programa de subvenciones para la modernización del transporte de mercancías por carretera de la Diputación Foral de Vizcaya son medidas de apoyo relevante para el sector. Y este tipo de jornadas técnicas, aunque a una menor escala, son también útiles y necesarias. Para vosotros y vosotras supone información actualizada que os permite estar al día y una formación continuada que es fundamental para dar valor añadido a vuestro trabajo. Pero también es beneficioso para la carretera, porque todo aquello que redunde en una mejora de la seguridad vial y en una mejor utilización de la carretera supone un mejor aprovechamiento de los recursos para mejorar nuestras infraestructuras, además de contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con la mejora medioambiental que eso supone. Y sobre todo porque beneficia a todas las personas usuarias de las carreteras de Vizcaya. Por eso, colaborar con ASETRAVI en jornadas de formación y, más concretamente, en esta jornada sobre los nuevos combustibles y su aplicación al transporte por carreteras, tiene todo el sentido para nosotros. Y es nuestra intención mantener esta interlocución con ASETRAVI y seguir colaborando en actividades que repercutan favorablemente tanto en el sector del transporte como en la propia carretera y las personas usuarias. Y finalizo deseándoos que esta jornada y las siguientes cumplan vuestras expectativas y os sean muy útiles. Eskerrik asko. Pues muchas gracias, Jon, y muchas gracias a la Dirección de Innovación y Gestión Viaria del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya. Sin vuestra ayuda no sería posible celebrar ninguna de las 3 jornadas técnicas organizadas por ASETRAVI. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los que habéis tenido la amabilidad de compartir con nosotros esta sesión. A la de hoy seguirán las convocadas para el 25 de octubre sobre conducción eficiente y estiva de cargas y para el 29 de noviembre sobre la normativa de masas y dimensiones. Y con esto quiero decir que nos gustaría que lo anotaréis en vuestras agendas para volver a contar con vosotros. Todas ellas han sido concebidas como foros de información y debate con el telón de fondo de su impacto en las infraestructuras viarias, como bien ha dicho Jon. Como sabéis, el encuentro de hoy está centrado en los nuevos combustibles y su aplicación al transporte por carretera. No hace falta que os diga que se trata de un asunto de la máxima actualidad y relevancia. El pasado lunes, por ejemplo, nos enteramos de que la Unión Europea ha rebajado las exigencias sobre emisiones de vehículos. Parece que el reglamento entrará en vigor 2 años más tarde de lo previsto y se aplicará a los vehículos pesados en 2029. En mi opinión, estamos sometidos a una catarata informativa sobre estos asuntos que nos rebasa y nos aturde. Abiertas las compuertas de la sostenibilidad y la descarbonización, creo que estamos sepultados por un aluvión de conceptos, términos, iniciativas y debates que con frecuencia resultan agobiantes. Electromovilidad, bioetanol, biodiesel, biometano, hidrógeno verde, hidrógeno gris, pila de combustibles, hidrogeneras, gasineras, electrolineras y muchos etcéteras aparecen abrumadoramente ante nosotros.
Las autoridades, los fabricantes, los operadores y todo el entorno circundante asistimos a un debate controvertido y a unos pronósticos a veces contradictorios y muchas veces confusos. Esperemos que, dentro de lo posible, lo que oigamos hoy aquí contribuya modestamente a aclarar algunas ideas y aportar pinceladas sobre el estado de la cuestión. En la primera parte se hablará sobre los nuevos vectores energéticos para la reducción de emisiones en el transporte, movilidad eléctrica e hidrógeno verde. José Ignacio Ormaeche, director gerente del Clúster de Energía, moderará el panel en el que participarán Miguel Palacios, director de Desarrollo de Petronor Innovación, Mónica Díaz, responsable de Proyectos de Movilidad del Ente Vasco de Energía, el EVE, y Ana Fernández, del Área de Movilidad Urbana de Iberdrola. Luego, tras la pausa del café, Dulce Díaz, que el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transportes de Mercancías, de CTM, moderará el segundo tramo de la jornada, en el que participarán, representando a los fabricantes de vehículos, Jaime Baquedano, de MAN, Roberto Sanfelipe, de Scania, y Carmen Soto, de Volvo. Y luego, por la parte de las empresas de transporte, Alex Crespo, de Auquera Logística, Arturo Fuica, de Transportes Chus, Jon Andoni Aldecoa, de Robledán, Roberto Bueno, de Robertrans, y José María Cojano, que es el secretario general de CTM. Bueno, pues con esto ya nada más decir que muchas gracias a todos por vuestro apoyo y participación, y reitero el agradecimiento a todos los que habéis tenido la diferencia de acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, y aprovechando, siguiendo con la presentación y la introducción que ha hecho la presidenta de ASETRAVI y el director de Transportes de la Diputación Foral de Vizcaya, vamos a dar comienzo a esta primera mesa redonda. Como me ha presentado ya la presidenta, soy José Ignacio Ormaeche, director del Clúster de Energía, y quiero empezar agradeciendo nosotros como Clúster a ASETRAVI pues que nos deis esta oportunidad de, como decía, al hilo de toda esa amalgama de conceptos que hay, de hacer cierta pedagogía, de hacer difusión. La palabra que nosotros usamos habitualmente es hacer comunicación y difusión de los temas y de los ámbitos energéticos en los que muchas empresas de nuestra asociación, de la Asociación Clúster de Energía, llevan trabajando muchos años y están impulsando ese cambio, del que hablaremos a lo largo de esta mañana, hacia otras formas de consumir energía en todos los usos, en todas las aplicaciones, en la industria, en la edificación, pero hoy vamos a hablar específicamente del uso de la energía en el transporte. Decía que agradezco la oportunidad porque dentro de la Asociación Clúster de Energía trabajamos en distintos sectores, en distintas cadenas de valor, que es el término que solemos utilizar, y dos de ellas tienen que ver con eso que, con el título de esta mesa, que es la de vectores energéticos, que casi la puede sumar a toda esa lista de palabras que decía la presidenta. Ahora le sumamos vectores energéticos. Por no entrar en profundidades, pues hay un vector que todos conocemos desde hace más de 100 años, que es la electricidad, y ese es el antiguo vector que en el ámbito de transporte pasa a ser un nuevo vector porque no ha sido habitualmente utilizado, y estamos, parece, desde hace ya una década más o menos en el momento del cambio definitivo a la utilización, ya veremos en qué usos y en qué medida, de ese vector electricidad. Y tenemos también como otro gran vector el hidrógeno verde, le ponemos la etiqueta si es hidrógeno producido con fuentes renovables, como el nuevo vector energético. Nuevo porque realmente el hidrógeno como vector energético ha sido muy poco utilizado históricamente en prácticamente ninguna aplicación, y en los últimos años estamos viendo esta nueva opción en la que se está trabajando a todos los niveles, y yo diría de forma global, de utilizar el hidrógeno como vector energético en una serie de aplicaciones, entre ellas el transporte. Por lo tanto, vamos a tratar de arrojar luz, o eso es lo que nos pidió ASETRAVI, que fuéramos pedagógicos en el potencial, el futuro, los futuros usos en transporte por carretera de estas dos formas de energía en el transporte. Y para eso hemos seleccionado pues, a las tres organizaciones que, desde mi punto de vista, y espero que las otras 197 no se enfaden por eso, a las tres que mejor pueden hacer esa labor de una forma condensada en una mesa redonda, que son las tres personas que ha presentado la presidenta y las organizaciones, yo creo que conocidas, pero voy a empezar por mi derecha. Con un ligero cambio, nos hemos tomado la libertad por consenso de cambiar ligeramente el orden de las intervenciones. Nos parecía que le daba más
lógica. Por lo tanto, a mi derecha está Mónica Díaz, que es responsable de transportes de movilidad en el Ente Vasco de la Energía. El Ente Vasco de la Energía es la agencia energética del Gobierno vasco, que yo creo que es un referente desde hace, vamos ya para 40 años, o hemos pasado los 40, ¿no? Como referente en todo lo que tiene que ver con estrategia energética, usos y aplicaciones de la energía, eficiencia, energías renovables y los programas de ayudas asociados. De todo eso nos va a hablar ahora Mónica en unos minutos en su presentación, estableciendo un poco el marco de lo que podría ser, por lo menos a nivel de País Vasco, los nuevos usos, nuevos vectores, nuevos consumos de energía en el transporte. A continuación le seguirá Miguel Palacio, que es Desarrollo de Negocio en Petronor Innovación. Petronor Innovación es la unidad de I+D de Petronor, que desde hace unos años está trabajando en temas innovadores, como su propio nombre indica. Miguel es un especialista también por currículum en los temas de transporte. Yo creo que has pasado por todos los consumos, vectores y demás. Por lo tanto, además sé que en su presentación no solo va a hablar de hidrógeno verde, hay otros combustibles y otras opciones de futuro que también desde Petronor y desde el Grupo Repsol están trabajando. Y terminaremos con Ana Fernández, que es del área de movilidad eléctrica de Iberdrola, y que Iberdrola creo que no necesita presentación, pero sobre todo en su área Iberdrola comercializadora está lanzando desde hace años o tiene en marcha el Smart Mobility, creo que es el nombre del programa poco estrella en este campo, por el cual está promoviendo y implantando la movilidad eléctrica en usuarios, en ciudadanos, pero también nos consta en empresas y en flotas. Y digamos, como empresa tractora en el ámbito de la movilidad eléctrica aquí en Euskadi, pues también creo que es la persona adecuada para hacer un poco esa presentación de ese vector electricidad aplicado al transporte. Decía que hemos elegido estas tres organizaciones porque el EVE es el referente en el ámbito energético y lo digo, tanto Petronor como Iberdrola son dos de las empresas tractoras en el ámbito de la Asociación Clúster de Energía que específicamente además están liderando, en un caso en Petronor, nuestras actividades en hidrógeno y en el caso de Iberdrola las actividades en el ámbito de la recarga eléctrica. Por lo tanto, bueno, son las organizaciones que ahora mismo creo nos pueden dar una visión más completa. Y además sé que todos ellos con una vertiente pedagógica son personas acostumbradas a contar esto en distintas audiencias. Por lo tanto, yo con esto finalizo la introducción de la mesa redonda, luego volveré, si los ponentes se comportan con el tiempo, no volveré a intervenir hasta el coloquio. Si me obligan, les daré un toque si veo que nos vamos un poco de tiempo. La intención es que cada uno de ellos va a ir haciendo una primera presentación de unos 15 minutos y posteriormente, cuando terminen las tres presentaciones, abriremos un coloquio, les lanzaremos algunas preguntas y abriremos la oportunidad de que desde la audiencia también les hagáis preguntas a cualquiera de ellos sobre los temas que nos van a presentar. Así que, sin más dilación, Mónica, tu turno. Adelante. Bueno, en primer lugar, sentada voy a decir dos palabras, que es eskerrik asko a Asetrabi por organizar esta jornada. Muchísimas gracias al clúster por contar con el Ente Vasco de la Energía y gracias a todos vosotros y vosotras por venir, porque si no, esto no tendría sentido. Y ahora, con vuestro permiso, me voy a levantar porque así mato los nervios y se hace esto un poco más dinámico. Vale. Bueno, pues como decía José Ignacio, en mi presentación lo que voy a intentar trasladar es el marco, el contexto general de un poco por qué estamos aquí, por qué le damos tantas vueltas a los combustibles alternativos, palabra que voy a utilizar, no voy a hablar de vectores energéticos por no estar con tecnicismos, todos y todas nos entendemos, y veremos cómo está el sector del transporte en Euskadi, vamos a hablar un poquito de los combustibles alternativos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Y finalizaremos con el programa de ayudas EVE, lo cual es un reto para mí, porque las ayudas es un tema que a todo el mundo le interesa, pero os puedo garantizar que contarlo de una manera amena es muy complicado. Así que os prometo que lo voy a hacer lo mejor posible, después de la presión que nos acaba de meter José Ignacio, con personas pedagógicas y entidades referentes, pues como para fallar. Vale, vamos a ver la legislación. Un pequeño barniz. Y me atrevería a decir que la legislación la podemos ver como una oportunidad.
una oportunidad para cambiar las cosas. ¿Qué legislaciones tenemos a nuestro alrededor? Pues aquí he traído varios ejemplos, hay muchísimas más. Como nos contaba la presidenta, tenemos una amalgama de información y de términos variopintos que nos dificultan un poco el entendimiento. Vemos la directiva del año 2014, que de hecho ha sido derogada la semana pasada, si no recuerdo mal. Estamos analizando ahora la nueva directiva y en una diapositiva o dos vamos a ver los 4 aspectos más destacados que nos podrían interesar. Tenemos el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas al Transporte, que ya tiene un tiempito y que también anima a que apostemos por los combustibles alternativos y al desarrollo del mercado y de la infraestructura de repostaje alternativa. Tenemos el famoso PNIEC del 2021 al 2030 con un montón de objetivos que nos animan a cumplir. En la CAP, el Plan Director del Transporte Sostenible en Euskadi, la Estrategia Clima al 2050. Más oportunidades, la Estrategia Energética de Euskadi a 2030. Esa la tengo que decir, vamos, porque soy de leve. Energibasque, o la Ley de Sostenibilidad Energética, que obliga a las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco a utilizar combustibles alternativos cuando renuevan su flota de transporte, a instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en edificios nuevos o, en el caso de los ayuntamientos, a elaborar planes de movilidad urbana sostenible. Por lo tanto, toda esta legislación la podemos ver como una mera obligación o la podemos ver como una oportunidad para hacer cosas diferentes. Hablábamos de que se había derogado la Directiva de Combustibles Alternativos del año 2014. En esta diapositiva os pretendo traer un poco de información, tranquilidad en las masas. No lo voy a leer todo, simplemente es para que sepamos que existe y porque como vais a tener la presentación, pues aprovecho para daros información intentando ordenarla un poquito. ¿Qué tenemos? Pues tenemos objetivos muy basados, si os fijáis, en facilitar o en desarrollar infraestructuras de repostaje o de recarga a lo largo de todos los corredores o de los más importantes de la Unión Europea. Tenemos también, se nos anima a buscar soluciones alternativas para buques. Veis que nos metemos en todo tipo de transporte, no se meten solamente en el transporte por carretera, y también hay como objetivo conseguir la plena interoperabilidad en la Unión Europea. ¿Vale? En destacado en verde os he puesto algunos matices, pues como por ejemplo medidas de accesibilidad, que el precio de los combustibles va a tener que mostrarse para que haya mayor transparencia para los usuarios finales de la infraestructura de repostaje, etcétera. Muy importante también la existencia o el intento de establecer una base de datos europea sobre los combustibles alternativos, que se pretende que esté en uso para el año 2027. Bueno, pues al hilo un poco de lo que decíamos al principio, que con toda la cantidad de información que hay, el hecho de que haya una base de datos que aglutine, pues por ejemplo, la infraestructura de recarga o de repostaje sería de muchísimo interés. Bueno, pues muchos objetivos y muchas medidas destacadas que habrá que ir trabajando sin ninguna duda en los próximos meses y años. Más legislación, más oportunidades. Bueno, pues el reglamento del 2019 del Parlamento Europeo y del Consejo, Fit for 55, que ya conocemos que es un paquete de propuestas legislativas, por supuestísimo, en el ámbito climático, en el uso del suelo, energías renovables y fiscalidad de la energía y del transporte. No me voy a meter en detalles, simplemente mencionarlo y como mensaje fuerza de estos 5 primeros minutos. Lo que os decía, tenemos la legislación, la podemos ver como, ¡buah, la legislación me obliga a hacer esto, fíjate! O podemos verlo como una oportunidad para hacer cosas nuevas, para hacer las cosas mejor, para hacer las cosas más limpias, para movernos mejor, para distinguirnos, para ser innovadores, para distinguirnos de la competencia. Bueno, podemos ver que la legislación, las fuerzas reguladoras nos están empujando, arrastrando o animando, en algunos casos diremos obligando, a la descarbonización en el transporte, a las motorizaciones cero emisiones y a los combustibles renovables. ¿Y cómo está el sector del transporte en Euskadi? Fatal, muy mal. Hace unos años el sector de la industria era el superconsumidor de energía final en Euskadi.
y la industria hizo sus deberes. Y ahora son súper eficientes. Parezco un adolescente diciendo súper eficientes. Y el sector del transporte ahora encabeza ese ranking de consumidores de energía final en Euskadi. Además, lo que consume pues no es precisamente limpio. Es, bueno, pues ya sabéis, el 90 y pico % son derivados del petróleo, pues gasolina y en el caso del transporte pesado, diésel. Vale, pues tenemos que intentar cambiar esta tendencia. Sí es verdad que tenemos un crecimiento paulatino de matriculaciones de vehículos alternativos, de los distintos combustibles alternativos. Un crecimiento un poco más lento en unos casos, un crecimiento un poco más rapidito en otros, en función del año que estemos mirando, en función del combustible alternativo en el que nos fijemos y en función del tipo de vehículo. Lógicamente, no es lo mismo un vehículo ligero, un turismo o una furgoneta que un camión de más de 3,5 toneladas. En 2022, un dato, pues el número total, algo más de 9.000 unidades, sigue siendo pues una parte pequeña del parque total de vehículos, ascendiendo al 0,7% del total. ¿Cómo está el parque de vehículos en Euskadi? Pues aquí vemos que el 73,5% son turismos, pues la gran mayoría, pero los camiones que tienen una presencia muy importante en nuestra estructura ocupan pues, el 11,6% en el caso de los camiones menores de 3.500 kilos y el 1,48% en el caso de los camiones y tractores más grandes. Pero aún así, aunque en el porcentaje de número de unidades, luego el transporte pesado es gran consumidor de energía, por lo tanto, hay que hacerle mucho caso. Bien, para cambiar las cosas, ¿qué tenemos que hacer? Moverse. Entonces, desde el EVE, ¿qué es lo que promovemos? Promovemos llenar las ciudades y las carreteras de coches, de camiones eléctricos, sin sentido, sin ton ni son. Venga, compremos coches eléctricos. No. Lo que promovemos es, en primer lugar, el uso racional de la energía. Sigue siendo útil que la mejor energía es aquella que no se consume. Hace 40 años, ¿no? Creo que llevamos diciendo lo mismo, pero es que sigue siendo así. Por lo tanto, seguimos promoviendo planes de movilidad, promovemos andar, promovemos compartir vehículos, promovemos el uso de la bicicleta, el transporte público. Cuando todo esto no nos sirve para cubrir nuestras necesidades de movilidad, entonces sí, vamos a por la diversificación energética, a por los combustibles alternativos. El gas licuado de petróleo, los biocarburantes, el hidrógeno, la electricidad y el gas natural, ya sea comprimido o licuado en función del uso que se le vaya a dar. Y vamos a por los combustibles alternativos. No me voy a detener en cada uno de ellos explicando todos los matices, todas las ventajas, todas las virtudes, porque luego van a venir también fabricantes de automoción que explicarán más en detalle los vehículos. Lo que sí os voy a contar es qué hemos estado haciendo a lo largo de estos años o cuál es la historia de los combustibles alternativos en Euskadi en el sector del transporte hasta que llegamos a la actualidad. Y os voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo actualmente. Vale, pues teniendo en cuenta que en el caso del transporte por carretera, según la directiva, tenemos esta lista de combustibles alternativos que ya los hemos mencionado, en Euskadi hay que destacar que llevamos desde el año 2000, 2001 o así, fomentando los distintos combustibles alternativos. Siempre de la mano de la iniciativa privada, en colaboración público-privada, lo cual nos parecía entonces interesante y nos sigue pareciendo ahora primordial que vayamos de la mano la iniciativa privada y las administraciones públicas. Como veis, en el año 2001 lo denominamos como el principio, que nos duró casi una década. En aquella época asistimos a la introducción de los primeros biocarburantes y luego a su posterior declive. Tuvimos en Euskadi 9 estaciones de servicio que dispensaban bioetanol en altas concentraciones y más de 30 de biodiesel. Y tuvimos también los primeros puntos de gas licuado y de gas natural, de GLP y de gas natural. Entonces fueron años de, vamos a decir, predicar en el desierto. Cuando en muchas ocasiones nadie hablaba de esto, allí íbamos los del EVE a explicar los biocarburantes, sus ventajas, a convencer a las estaciones de servicio para que dispensaran esos nuevos combustibles. Y esa época dio paso
aproximadamente el año 2011, que nos duró hasta el 2020, donde empezamos a fomentar la electricidad. Llega el vehículo eléctrico a nuestras vidas, pero seguimos con el gas natural que habíamos estado fomentando en la década anterior. Aparecen los primeros gestores de carga. Formamos IBIL al 50% EVE, 50% Repsol para intentar fomentar la instalación de puntos de recarga, cuando nadie quería, porque no había coches eléctricos. Entonces, ¿a quién le ibas a dar electricidad? Pero había que empezar por algún sitio. Se instalaron puntos de recarga tanto en el ámbito privado, el coche y su punto de recarga vinculado, como en ámbito público, un punto de recarga para que recargue cualquiera que pasa por allí. Y se cosió un poquito más, o se dio más densidad a la red de gasineras, tanto de gas natural comprimido como licuado. De esta manera intentábamos garantizar que los combustibles alternativos pudieran ir teniendo un lugar en nuestra comunidad autónoma. Y finalmente llegamos a la actualidad, 2021, 2022, y tenemos dos retos principales que se centran fundamentalmente en la electricidad y en el hidrógeno. Por una parte tenemos el reto también de infraestructura, de ofrecer una infraestructura de recarga que dé cobertura a todo el territorio, pero tampoco poniendo puntos de recarga por doquier, sin ton ni son. Lo que queremos es aprovechar la potencia eléctrica que ya está disponible, que es mucha, que se ha trabajado muchísimo en tener una red eléctrica potente en el País Vasco, que se integren sistemas de almacenamiento, que tengamos mecanismos de flexibilidad, que se dé cabida a la generación distribuida. Y por otra parte tendríamos el hidrógeno. En el caso del hidrógeno vamos a tener las primeras hidrogeneras en Euskadi, que dé servicio fundamentalmente al transporte pesado de mercancías y a transporte de larga distancia, ¿no? Que está claro que, al menos actualmente, el vehículo eléctrico de batería pues, tiene tal vez más complicado dar servicio o cubrir las necesidades de movilidad. Bueno, pues esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora y ahí es donde estamos actualmente. ¿2 minutos? ¡Oh, my God! ¿Qué me dices? Si me queda lo más interesante. Vale, estamos en... ¡Jolín! ¿Dónde colocamos todo esto? Lo colocamos en la estrategia energética de Euskadi, que tiene sentido porque aquí fomentamos disminuir la dependencia del petróleo en el sector del transporte. Tenemos una estrategia vasca de movilidad eléctrica nueva que se aprobó en julio del año pasado, donde vamos a fomentar la electrificación de la movilidad, la implantación de infraestructura de recarga y aprovechar las oportunidades que nos da la nueva tecnología para que nuestras empresas vascas encuentren nichos de mercado y tengamos un tejido industrial vasco que lo aproveche. Y finalmente el hidrógeno, que pretendemos cubrir todos los usos o todos los ámbitos, toda la cadena de valor de este nuevo vector, la producción, los usos finales, en transporte, en industria y en edificios. Y vamos con las ayudas. Ayudas. Si le veis a José Ignacio que me dice otra vez tal, no le vamos a hacer caso. Sí, esto son las ayudas. Vale, no os voy a poder contar en los 2 minutos que me quedan los detalles de cada uno de los programas de ayudas, porque son 4. Estos son los que gestionamos desde el Ente Vasco de la Energía. ¿Vale? Me voy a detener un poquito más en el primero para poder explicaros cuál es el procedimiento de solicitud de la ayuda y de cómo se funciona, porque son programas en 2 fases, y luego los demás los veremos un poquito más por encima, simplemente para que sepáis que existen y para que, bueno, nos tengáis ahí como aliados. Y si os tenemos que acompañar en el camino, os acompañamos. Así que, por favor, call me. Venga, vamos a por el Renove Camiones. Este es el programa que oficialmente se llama Programa de Modernización de Flotas de Transporte por Carretera. Es un renove, por lo tanto, hay que achatarrar vehículo viejo y comprar uno nuevo. Presupuesto, 2 millones de euros. ¿Queda dinero a día de hoy? Sí. Plazo para presentar las solicitudes, 31 de octubre de 2023, el mes que viene. ¿Quiénes se pueden beneficiar? Empresas y personas físicas con actividad económica, autónomos, que tengan autorizaciones de transporte, que son las destacadas aquí. Vale, hemos dicho que el achatarramiento es obligatorio. Ojo, súper importante.
El achatarramiento se tiene que realizar después de haber realizado la solicitud de ayuda. No me achatarréis los camiones antes porque entonces no os podéis beneficiar de este programa de ayudas. Las facturas, pagos para que reserven camiones, etcétera. Todo eso se tiene que realizar después, porque si no, el reglamento no nos va a dejar subvencionaros esa compra, ¿vale? Esto es lo que se subvenciona. Vehículos pesados N2 y N3, de gas GNC, GNL o biometano, y de diésel Euro 6E, que tenéis aquí en la tabla, que no la vamos a leer. Vale, ahora es cuando me voy a meter a explicaros el procedimiento. Vale, primero se realiza la solicitud de ayuda. De manera telemática, os tenéis que meter en una página web, ahí cargáis toda la información y realicéis la solicitud de ayuda, que hemos dicho que tenéis hasta el 31 de octubre de 2023 para hacer esto. Vale. Entonces ahora entramos nosotros, revisamos toda la documentación. ¿Qué ayuda a que el expediente vaya rápido? ¿El tuyo y el de tu compañero que ha ido detrás? Pues hombre, que la presentación de la documentación esté lo mejor posible. Si hay que presentar el DNI y está caducado, ahora es cuando nos reímos, pero esto son situaciones reales. O solo está por una cara y no está por las dos. Parece una chorrada, pero entonces tendremos que pedir una subsanación. ¡Ay, que me tienes que presentar el DNI por las dos caras! Y esto tienes 10 días hábiles para hacerlo. Y no podemos seguir con el expediente siguiente. Lo vamos a revisar, pero no los podemos resolver. Y entonces ahí tenemos un taponcillo, un cuello de botella, ¿vale? Entonces, si nos esforzamos un poco en hacer bien la solicitud y presentarlo todo bien, si tenéis alguna duda, insisto, nos llamáis, pues entonces vamos a ir todos muchísimo más rápido. Tenéis 10 días para subsanar. Cuando está todo bien, emitimos una resolución positiva, porque vamos a dar por hecho que está todo bien. Si no es elegible, si no es subvencionable, recibiréis una triste resolución denegando ese proyecto. Vamos a pensar que va bien. Entonces, tenéis 18 meses para comprar el camión nuevo. Y además de comprarlo y pagarlo, tenéis que ir otra vez a la herramienta telemática y decir, Eve, que ya lo tengo, mira, y nos presentéis la documentación justificativa, el permiso de circulación, la factura, justificante de pago y alguna cosilla más. Nosotros lo revisamos. Y lo mismo, si hay algo mal, os diremos, esto hay que corregirlo, tenéis 10 días hábiles para subsanarlo. Y si todo va bien, pues al final os pagaremos. Importante, os pedimos que, tanto en este como en flotas, que el camión esté adscrito a una autorización de transporte que tiene que estar vigente hasta el momento de la solicitud de ayuda. Esto, en lugar de pedírselo a la Diputación, etcétera, que siempre tarda muchísimo más, con que nos mandéis un pantallazo de la consulta al registro de empresas y actividades de transporte, sería suficiente, ¿vale? Programa flotas. Ahora ya voy mucho más rápido. 2 minutos. En 1. ¡Ay! Me estás poniendo nerviosa. Actuaciones subvencionables. Aquí es importante. Achatarramiento. Se subvencionaba el mero achatarramiento de un vehículo que cumpliera los requisitos del programa. La mala noticia, que se ha acabado el presupuesto 2 veces. La primera vez que se acabó, hicimos una redistribución, mandamos fondos de otra línea al achatarramiento y se volvió a agotar. Podéis quedaros en lista de espera. No os podemos garantizar que vayáis a tener dinero. La actividad 2 es la adquisición de vehículos de energías alternativas. Le sigue el retrofit o modificación de la propulsión de vehículos, la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que tiene que estar obligatoriamente asociada a la adquisición de un vehículo eléctrico, y la adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias. Y aquí tenéis toda la información, ¿vale? Así un pequeño resumen, y os he incluido también los enlaces para que tengáis los accesos directos a la web y no tengáis que navegar. Vale, importante también el efecto incentivador. Tiene que estar siempre todo hecho después de haber realizado la solicitud de la ayuda. MOVES 3. Este está enfocado a vehículos ligeros. Se subvencionan tanto coches como furgonetas eléctricos o híbridos enchufables, o sea, que se enchufen. El híbrido que no se enchufa no es subvencionable en el MOVES 3, no. Y luego puntos de recarga, en el ámbito público y en el ámbito privado. Aquí tenéis las cantidades. Depende de si achatarráis un vehículo o no, la cantidad de la ayuda es diferente. Pero en este caso no es obligatorio el achatarramiento. Las intensidades de ayuda, todos estos programas son incompatibles entre sí, ¿vale?
Como veis aquí, el procedimiento para solicitar las ayudas es siempre el mismo. En cualquier caso, para cualquier duda, nos tenéis ahí para echaros un cable. Los enlaces. Y luego hay un programa de ayudas del EVE. Es un totum revolutum de programa donde la actividad número 5 es de transporte. Hay fomento de bicicleta eléctrica, aparcamiento seguro. ¿Qué nos puede interesar aquí? Pues que hay ayudas para la instalación de infraestructura de repostaje de gas natural, tanto comprimido como licuado, tanto de uso privado vinculado a nuestra flota de transporte como para el exterior, de uso público. ¿Vale? Este es un teléfono de atención a consultas general, pero específico para las ayudas. Si no, pues al teléfono general del EVE. Y finalmente, recordemos, como conclusiones finales de esta exposición, que hay restricciones en países ya a vehículos pesados que no cumplan alguna categoría euro, que hay fomento de vehículos eléctricos, vehículos con combustibles alternativos, que el transporte en Euskadi está un poquito, vamos a decir que es mejorable desde el punto de vista del consumo energético, que tenemos un parque de camiones envejecido con una edad media de 15 años y pico de antigüedad y por eso lo estamos intentando rejuvenecer, que tenemos legislación que nos sirve como oportunidad para hacer las cosas mejor y que los esfuerzos de la Administración se centran en la descarbonización del sector. Quedo a vuestra disposición hoy y siempre para resolver las dudas que tengáis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pasamos a Miguel Palacio, de Petronor Innovación. Bueno, pues nada, tu turno. Como también hay consenso en esto, voy a decir unas palabras sentado y me voy a levantar igual que Mónica. Yo creo que Ana también va a hacer lo mismo, o sea que nada, buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias a Setravi por invitarnos por invitarme a esta jornada y también, por supuesto, pues al Clúster de la Energía por contar con mi presencia en esta mesa. No. Bueno. Todos los conceptos que ha dicho la presidenta antes, me suenan todos. Voy a ser lo más didáctico posible. Lo que no tengo muy claro es que después de mi ponencia esté todo más claro. Pero bueno, el público lo juzgará. Por otro lado, pues Mónica ha ido repasando casi mi vida profesional, porque he estado primero en Repsol en el combustible alternativo de GLP con las GLPeras o con las estaciones de carga de GLP, luego me incorporé en IBIL para desarrollar el proyecto de IBIL y la movilidad eléctrica en el año 2010 y ahora estoy con el hidrógeno. Con lo cual, bueno, pues ese es mi bagaje para lo que os voy a exponer aquí. Vamos a ver un poco cuál es el compromiso de la compañía, del Grupo Repsol y de Petronor en particular. Diga lo que diga la presentación, yo voy a ir mucho más rápido y voy a ir a conceptos muy sencillos y muy básicos y vamos a ver los proyectos que tenemos en marcha para poner en el mercado todos esos nuevos productos descarbonizados que queremos poner para transformar la compañía y los productos que ofrece la compañía. Y voy a tratar de hacerlo en los 15 minutos que me tienen concedidos, ¿no? Bueno, lo que decía, ¿no? Un poco de contexto y la descarbonización muy rápidamente. Los proyectos de Petronor y de Repsol que tenemos en marcha en estos momentos y que van a proporcionar pues, esos nuevos combustibles descarbonizados y luego pues, una iniciativa que tenemos del Corredor Vasco, si me da tiempo la contaré y si no, pues os la pasaré muy rápido, ¿no? Bueno, el contexto de la descarbonización. Repsol fue la primera compañía que en el año 2019 le dijo al mercado: yo quiero ser neutro en emisiones de carbono en 2050. Y no solo lo dijo con ese objetivo a 2050, que 2050, pues, unos pueden pensar que está muy lejos, ¿no? Sino que además, como veis ahí en la gráfica, fue indicando cuáles iban a ser los compromisos paulatinamente para llegar a ese compromiso, ¿no? Para eso, bueno, pues voy a tratar de repasar, como os decía, todos los proyectos de transformación que nos tienen que ir llevando por esa senda hasta llegar
a ser neutros en carbono. Antes se hablaba de que la industria había hecho los deberes y era eficiente. Bueno, seguimos trabajando en la eficiencia, en la estrategia de transformación industrial que tenemos. Trabajamos en la eficiencia, trabajamos en la modificación y en la modernización de las unidades actuales, pues como puede ser los biocombustibles de primera generación, que se están utilizando en estos momentos, y luego tenemos todo el desarrollo de los nuevos proyectos, que es donde me voy a centrar hoy, para convertir en esos nuevos productos descarbonizados. Bueno, aquí tenemos un rápido ejemplo de qué es o qué era una refinería, cómo nos estamos transformando actualmente y, sobre todo, qué esperamos que sea una refinería en el futuro. Si os fijáis, a la izquierda, a ver si acerto con el puntero, sí, aquí tenemos una sola prácticamente entrada, que es crudo, y una sola salida como combustibles convencionales. Si os fijáis a la derecha, veréis cómo este centro industrial tiene un montón de entradas con diferentes materias primas y muchos combustibles o muchos productos descarbonizados, ¿no? Bueno, pues entre la diapositiva de la izquierda y la derecha está todo este proceso de transformación de lo que estoy tratando de deciros. Bueno, muy rápidamente, el hidrógeno. El hidrógeno como facilitador de la descarbonización y la transformación energética. Aquí simplemente decir que en la diapositiva de la izquierda aparece el transporte, y esto lo vamos a ver también en las estrategias y, como bien decía antes también Mónica, bueno, pues en todas las normativas, ¿no? El transporte aparece como un elemento necesario para abordar la descarbonización y la transformación energética. Bueno, era un ejemplo donde, bueno, aquí traído el hidrógeno, pues veis cómo pues la estrategia del hidrógeno del País Vasco habla de puntos de suministro, ni surtidores, ni puntos de recarga. Yo lo voy a llamar puntos de suministro, y con puntos de suministro queda reflejado cualquier lugar donde uno pueda ir o a repostar o a recargar, o la verbología que queráis, ¿no? Y a la derecha veis un poco también pues cuál es la estrategia en el ámbito nacional, y también cómo hay puntos de suministro de hidrógeno, ¿no? En un caso de 100 a 150 y en el otro caso pues a 2030 en el entorno de 10 nuevos puntos de suministro de hidrógeno. Bueno, proyectos de Petronor y combustibles alternativos. He querido traer esto aquí porque esto es una realidad, no sé si todo el mundo lo conoce. En Euskadi hay 4 estaciones de servicio que están suministrando HVO, es decir, combustible de origen biológico no fósil, con una reducción de emisiones de efecto invernadero del 90% con respecto al combustible tradicional. Se está suministrando en Arrigorriaga, se está suministrando en Donosti, se está suministrando en 2 estaciones de servicio, en Lopidana y en otra estación de servicio en el entorno de Vitoria. Y con un precio pues que vamos a decir que es unos céntimos más caro que el diésel actual, ¿vale? El diésel de origen fósil, ¿no? Bueno, ya tenemos un producto descarbonizado, casi descarbonizado al 100%, en el 90%, y que además la nueva reglamentación europea nos va a obligar también a tener productos de estas características en el mercado, ¿no? Y bueno, pues esto es el hoy, ¿no? Ya veis en la tabla, ¿no?, que evidentemente tenemos 22 puntos en toda España, y bueno, pues que esto va a ir creciendo a lo largo del 2023 hasta completar la foto, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, tenemos un programa de instalación de electrolizadores. El electrolizador es una máquina que convierte la energía eléctrica en hidrógeno y en oxígeno, es decir, hace que la molécula de agua vibre y la separe y consigamos hidrógeno y oxígeno. Si esa energía eléctrica es de origen renovable, convertimos ese hidrógeno, que sigue sin tener ni olor ni color, en un hidrógeno
verde con respecto a la convención que nos hemos dado de estos gases, ¿no? Bueno, pues ya centrándonos aquí, en Petronor tenemos un programa de ir desarrollando electrolizadores en los próximos años. Ahora repasaremos los 3 que tenemos, uno de 2,5, uno de 10 y uno de 100 megavatios, estoy hablando, de potencia, y que empezarán a producir hidrógeno renovable en breve. De hecho, este electrolizador de 2,5, que está destinado fundamentalmente su producción al transporte, se va a poner en servicio en los próximos días. Ya veréis pues, la inauguración que vamos a realizar y pues, seguramente pues, en prensa veréis que se empieza a producir el primer hidrógeno verde en la refinería de Petronor, y es este proyecto de 2,5 megavatios que está conectado con el Parque Tecnológico de Avanto mediante un, no sé si llamarlo hidrogenoducto o ducto de hidrógeno, porque no está el convencionalismo muy claro ahí, pero bueno, en definitiva con un tubo que saca el hidrógeno desde la refinería hasta el Parque Tecnológico de Avanto, en una red que va a alimentar a los diferentes usos que va a haber en el Parque Tecnológico de Avanto, entre ellos un parque que llamamos de movilidad, donde va a haber una instalación logística para la recarga de cisternas de hidrógeno y sacar el hidrógeno a otros puntos de suministro o a otros puntos o a otras hidrolineras satélites que llamamos, a las que llevaremos el hidrógeno en cisternas, y también va a haber la primera hidrolinera en el Parque Tecnológico de Avanto para el suministro de hidrógeno renovable. Bueno, este es un esquema, no me paro en él, simplemente a la derecha veis las hidrogeneras satélites que tenemos previstas hacer en los próximos años. En el entorno de los 3 territorios históricos esperamos tener un punto de suministro de hidrógeno verde y que saldrá del parque de movilidad de Avanto, ¿no? Y además, bueno, pues en el propio parque tenemos varios suministros ya por canalización de hidrógeno para pilas de combustible que serán de backup o de sistemas de emergencia pues en algunos edificios, ¿no? Más cosas. Electrolizador de 10 megavatios. Se está tramitando el proyecto, como decía antes, el electrolizador con 5 ya está ejecutado y está a punto de ponerse en servicio. Aquí estamos tramitando este proyecto, un electrolizador de 10 megavatios que va a ir en el puerto de Bilbao y que va a estar asociado a una planta de combustibles sintéticos. ¿Qué es una planta de combustibles sintéticos? Bueno, pues cogemos el hidrógeno que produce el electrolizador, cogemos CO2 capturado bien de los procesos productivos, o ya veremos si a futuro también de la atmósfera, le quitamos al CO2 el carbono, lo juntamos con el hidrógeno y hacemos cadenas de hidrocarburos exactamente iguales que las que tenemos ahora mismo convencionales. Esa es una planta de combustibles sintéticos. Eso es lo que hace esta planta. Es una planta piloto, es una planta que va a producir solamente 8.000 litros al día, pero que tiene la necesidad de ser una planta ya industrial, pequeña, piloto, que de ahí tendremos el aprendizaje del entorno de 4 años para poder decidir el escalado y que evidentemente vaya una planta de combustibles sintéticos al ámbito de la refinería y podamos escalar esto y podamos disponer de combustibles sintéticos también a futuro, ¿no? Y luego está el electrolizador de 100 megavatios. Este es un proyecto que tiene sellado IPCI, es decir, que es un proyecto de interés europeo. Se va a instalar en la refinería de Petronor y tiene como objetivo pues, descarbonizar la parte de la industria, tanto la parte de la industria refinera como posiblemente el entorno industrial del ámbito de Vizcaya. Otros proyectos que tenemos, por poner un ejemplo, y esto no tiene nada que ver con el transporte, pero para que lo conozcáis, bueno, pues dentro de la economía circular tenemos un proyecto de mineralización que lo que hace, como veis ahí en el esquema de la derecha, en esta parte, no veo yo, aquí, esta parte de aquí, ¿verdad? Cogemos las cenizas, cogemos CO2, fijamos CO2, un poquito de agua y lo convertimos en un agregado para la construcción. Esto es un proyecto que ya está en marcha, ya tenemos
o sea, tenemos todo el permitting solicitado y en el momento en que tengamos las autorizaciones, bueno, pues empezaremos a producir agregados para la construcción con la captación de CO2 y la utilización de un residuo incómodo, por no decirlo de otra manera, que son las cenizas de cualquier pues incineradora, ¿no?, que hay del ámbito de la basura. Por eso está esto en el ámbito de la economía circular. Más proyectos en los que hemos estado, lo ha dicho Mónica, no solamente estamos en el ámbito del hidrógeno y en el ámbito de los combustibles, también evidentemente, como no puede ser, y dentro de lo que siempre abogamos de la neutralidad tecnológica, bueno, pues hemos estado desde el año 2010 desarrollando el proyecto de IBIL como gestor de carga de vehículos eléctricos. Y ahí, bueno, pues en ese mapa pues se reflejan un poco todos los puntos de recarga, en este caso públicos, y también, bueno, pues en el entorno de casi 4.000 puntos de recarga de manera privada, en el ámbito vinculado de los clientes, ¿no? Y otro proyecto que hemos desarrollado en estos últimos años pues es también la promoción dentro de la generación distribuida, y no tiene nada que ver con el transporte, de la generación distribuida, bueno, pues la promoción de comunidades energéticas y la creación de Dinor como empresa 100% perteneciente al grupo Petronor. Y nos preguntábamos hace 2 años, ¿qué debemos de hacer para posicionar todo esto del hidrógeno? Todos estos proyectos que nosotros estamos desarrollando, bueno, pues debería de aprovecharlos en el territorio, deberíamos de tratar de ver qué iniciativas dentro de toda la cadena de valor hay, ¿no? Y cómo podemos aprovechar todo esto. Perfecto, José Ignacio, gracias. Bueno, pues, ¿qué hicimos? Bueno, pues ser los tractores de una nueva iniciativa de una asociación que se llama Corredor Vasco del Hidrógeno, dentro del concepto de valles de hidrógeno que se estaba desarrollando también a nivel europeo, ¿no? Un flash muy rápido, bueno, pues estas eran las oportunidades que teníamos dentro del País Vasco, ¿no? Para evidentemente poder crear esta asociación. También nos apoyaba, como bien decía Mónica antes, una estrategia de hidrógeno en el ámbito de Euskadi, y nos liamos la manta a la cabeza y creamos esta asociación, que está creciendo y que, bueno, pues aquí hay actores de todo tipo, de toda la cadena de valor del hidrógeno, ¿vale? Aquí estamos hablando única y exclusivamente de proyectos de hidrógeno, desde la producción, la distribución, el transporte, la dispensación y las diferentes aplicaciones en el ámbito industrial y otros. En puertos, en aeropuertos, estamos hablando de transporte marítimo también, ferroviario, etcétera. Y yo simplemente quería traeros esto. Bueno, aquí tenemos un poco las magnitudes, 70 entidades, 50 iniciativas en curso, y simplemente quería apuntar que estamos organizados por verticales. Yo junto con Juanma de Leve somos los líderes de la vertical de movilidad. Y lo traía aquí porque, como veis ahí, dentro de las verticales, la vertical de movilidad es la que más proyectos tiene. Evidentemente, parte de ellos son de transporte por carretera. Evidentemente, ahí hay proyectos de todo tipo. Y con esto, este es un poco el marco general de en todo lo que estamos trabajando y de todos los combustibles alternativos o vectores energéticos, llamémoslo como queramos, que vendrán en el futuro. Nada, muchas gracias. Más cortos que los de Mónica, estos 2 minutos. Y Ana Fernández, Ana de Iberdrola, tu turno. Pues yo, para no quitar mucho tiempo de la presentación, me sumo al agradecimiento que ya han expresado mis compañeros, a todos vosotros por estar aquí y a los organizadores de la jornada. Bueno, yo vengo aquí desde Iberdrola para hablaros de movilidad eléctrica. A ver si a la presentación. Muy bien, bueno, pues por empezar con un poco de contexto sobre Iberdrola. Iberdrola lleva más de 20 años impulsando la generación renovable de energía. Actualmente, más del 80% de la capacidad de generación de energía instalada es de origen renovable.
Además, tenemos un plan de inversión de 150.000 millones de euros para duplicar la capacidad instalada de energía renovable en los próximos años. Iberdrola cree que el futuro pasa por la descarbonización de la economía. Entonces, para esto debemos empezar por la descarbonización de la generación. Actualmente la generación de energía renovable pasa por las principales centrales de bombeo europeas que tiene Iberdrola y además pues, generación de energía fotovoltaica, eólica y almacenamiento en baterías. Toda esta energía que se genera de forma renovable se transporta a través de redes inteligentes de distribución y llegamos a la electrificación de la demanda. En ese gráfico podéis ver los diferentes sectores en los que la demanda de electricidad se está cubriendo ahora mismo. Si nos centramos en el sector del transporte, ahora mismo existen multitud de soluciones maduras que nos permiten circular con vehículos eléctricos ahora mismo. Desde Iberdrola tenemos soluciones de movilidad tanto eléctricas como de hidrógeno. Si bien es cierto que las soluciones de hidrógeno ahora mismo se orientan más hacia descarbonizar la industria. Hay procesos en los que ahora mismo se utiliza energía hidrógeno gris, pasan a utilizar hidrógeno renovable. En el sector del transporte pensamos que la utilización del hidrógeno va a ser muy nicho en ciertos casos en los que la electricidad no llegue, principalmente por el elevado coste de adquisición de los vehículos, pero también los altos costes operativos que tiene la operación de vehículos de hidrógeno. Centrándonos en la parte de movilidad eléctrica, desde Iberdrola cubrimos todos los ámbitos. En el ámbito público tenemos un despliegue de ahora mismo más de 22.000 puntos de recarga en todo el territorio español, de los cuales aproximadamente más de 350 son ahora mismo de alta potencia, de más de 150 kilovatios. Y para esto, ¿cómo hacemos este despliegue de infraestructura de recarga? Tenemos acuerdos con diferentes socios, como pueden ser pues, cadenas de comida rápida, diferentes petroleras, con parkings urbanos y también tenemos soluciones para transporte pesado. Ahora mismo, bueno, más adelante lo contaré, pero también tenemos ahora mismo soluciones de recarga pública para transporte pesado, para camiones y autobuses. En el ámbito privado cubrimos todas las soluciones adaptadas a los clientes, tanto usuarios particulares como empresas que tengan pues, flotas de diferentes tamaños. También disponemos de una plataforma propia para gestionar estas recargas. Bueno, ¿por qué debemos electrificar el transporte pesado? Existen una serie de razones que nos llevan a concluir que el transporte eléctrico es el más adecuado para el futuro. La primera de todas es por el planeta. Ahora mismo el sistema eléctrico es cada vez más verde, cada vez existe más disponibilidad de energía renovable en la red y eso sumado a la utilización de vehículos eléctricos hace que se reduzcan las emisiones al medio ambiente, que ahora mismo el transporte supone un 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y además pues, mejora la calidad del aire. En segundo lugar, por madurez tecnológica. Ahora mismo existen en todos los fabricantes de camiones convencionales soluciones maduras de transporte eléctrico, tanto para transporte urbano como para transporte regional. Como veis, están todas recogidas, no me voy a detener mucho en ello. Simplemente comentar que también incluso existen nuevos fabricantes de vehículos que se han centrado únicamente en los vehículos eléctricos. Un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la tecnología de propulsión de nuestros vehículos es la eficiencia de estos vehículos. En este gráfico podéis ver muy claramente la eficiencia de cada uno de los tipos de combustibles, de gasoil, hidrógeno, e-fuels y eléctrico. Desde que se genera esta energía o se obtiene el combustible para el vehículo, pasando por el transporte de esta energía y las pérdidas, digamos, que tiene internamente el motor para llevar esa energía a la propulsión. Como podéis ver, en 100 kilovatios hora de energía equivalente, ya sea de energía o de gasoil, en los vehículos de combustible tradicional, con 100 kilovatios hora equivalentes de gasoil podemos recorrer 24 kilómetros, en el hidrógeno podemos recorrer 20, en los e-fuels 14 y en los eléctricos 55 kilómetros. Por lo tanto, podemos concluir que la tecnología eléctrica es la más eficiente de todas porque es en la que menos pérdidas de energía se producen. Y por último, y más importante para todas las empresas, el tema económico.
Si bien es cierto que ahora mismo los vehículos eléctricos, el coste de adquisición es más elevado, y el TCO, el coste total de la vida del vehículo ahora mismo, es ligeramente superior a los vehículos de combustibles tradicionales, se espera que en los próximos años se acelere esta paridad entre ambos casos, incluso que el eléctrico llegue a ser más económico que los combustibles tradicionales. Ahí puedes haber una serie de aceleradores de esta paridad, como puede ser importante la caída de precios de electricidad, porque cada vez hay más penetración de energías renovables, por lo tanto eso hace que el precio de la energía baje. Y también muy importante reseñar la próxima inclusión del mercado del transporte en el mercado de emisiones, del que ya participa el sector eléctrico desde 2005, que va a repercutir un coste a los combustibles tradicionales, es decir, quien contamina paga. Por lo tanto, esperamos que en los próximos años los vehículos eléctricos sean más atractivos desde el punto de vista económico. Una vez tenemos claro que el vehículo eléctrico es el más eficiente y el más económico y es hacia donde debemos tender, desde Iberdrola tenemos soluciones para todo tipo de clientes. Nos encargamos de todo. Nosotros estudiamos las necesidades de las empresas de transporte de cara a la electrificación de sus vehículos y nos encargamos desde la acometida, pues un estudio de la acometida actual para ver si hay potencia suficiente para poder implantar infraestructura de recarga en su sede, o bien una nueva acometida dimensionada al futuro, porque lo que siempre pensamos es que hay que dimensionar de cara al futuro. También nos encargamos de la parte de ingeniería, desarrollo del proyecto constructivo, permisos, licencias y demás. Ejecutamos también la instalación eléctrica con los instaladores más cualificados del sector y siempre las obras son supervisadas por personal de Iberdrola. Reseñar la parte de cargadores, que tenemos un laboratorio aquí en Bilbao, además, en el que probamos todos los modelos de cargadores antes de ser implantados y además realizamos pruebas con diferentes fabricantes de vehículos y modelos de vehículos para asegurar la completa interoperabilidad entre vehículo y cargador una vez se implanten. Por último, también podemos ofrecer otro tipo de soluciones complementarias a esta infraestructura de recarga, como puede ser una plataforma de gestión inteligente de la recarga para poder optimizar la energía contratada y además gestionar y monitorizar la recarga en todo momento, y también instalación fotovoltaica y suministro de energía a largo plazo, que esto hace que se estabilicen los costes operativos y que no haya incertidumbre de cara al futuro. Un tema importante relativo a la recarga privada, y esto es lo que quiero recalcar, que es lo más importante de todo, los plazos. Ahora mismo, para proyectos de infraestructura de recarga en suelo privado nos estamos encontrando unos tiempos de ejecución de entre 1 año, año y medio, incluso se pueden ir a los 2 años. Nos encontramos muchas veces con clientes que vienen, oye, ya he comprado el camión, me llega el mes que viene, o acabo de comprar el camión, me llega dentro de 6 meses. Ojo, hay que planificarlo con muchísimo tiempo, porque principalmente los problemas que nos estamos encontrando de cara a ejecutar estos proyectos son administrativos. Bien con las administraciones públicas, la gestión de los permisos, de las licencias, o bien con las empresas distribuidoras, que al final una empresa distribuidora tarda mucho en gestionar este refuerzo de la red necesario para ejecutar infraestructura de recarga, porque si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que quiera poner 40 camiones eléctricos, por ejemplo, el consumo energético que van a tener en su sede sería el mismo que el de una ciudad pequeña. Entonces, esto es algo que hay que planificar con tiempo y saber que los plazos son largos y que muchas veces ni siquiera dependen de la empresa a la que contrates para ejecutar esta infraestructura de recarga. En el caso de que sea simplemente un suministro de los equipos, podríamos estar hablando de 3 a 5 meses de plazo de suministro de estos equipos. Nosotros tenemos acuerdos también con diferentes fabricantes de cargadores, lo que hace que esos tiempos se reduzcan y los costes sean más económicos. Y por otro lado, en el caso de que ya hayáis comprado un camión eléctrico y no hayáis planificado todavía la infraestructura de recarga, comentar que también ofrecemos soluciones de cargadores portátiles en el tiempo en el que tardáis en tener disponible la infraestructura de recarga en vuestras sedes. Aquí podéis ver un poco más detallado el flujo de ejecución de una infraestructura de recarga en media tensión en suelo público, desde que se inicia el expediente con la empresa distribuidora hasta que finalmente se pone en servicio. Estamos hablando de muchos meses, muchos trámites y plazos muy, muy variables, que dependen de cada comunidad autónoma. Cada comunidad tiene sus licencias, tienen sus plazos, y eso es algo que no podemos prever con antelación.
Otro punto importante en el caso de no disponer todavía de infraestructura de recarga en vuestras sedes es la utilización de infraestructura de recarga pública, que también se hace necesaria en recorridos largos para los que la autonomía del vehículo eléctrico no ve. Por un lado, nosotros ahora mismo, como comentaba antes, tenemos más de 350 puntos de recarga desplegados de más de 150 kilovatios, que son perfectamente utilizables para vehículo pesado, para camiones. Si bien es cierto que ahora mismo esas infraestructuras de recarga, esas estaciones, están pensadas para vehículo ligero, para turismo. Entonces, lo que estamos haciendo es un estudio de todas esas ubicaciones en las que ya tenemos cargadores de alta potencia para adaptar esas estaciones, en el caso de que haya espacio suficiente, a vehículo pesado y poder disponer al menos de una plaza para camión. De cara a futuro, estamos planificando la creación de hubs de recarga específicos para camiones que dispongan de todas las soluciones que puede necesitar un transportista, desde recarga rápida de alta potencia en ruta para hacer paradas cortas que coincidan con el tacógrafo y poder continuar con la ruta, hasta paradas nocturnas para recargar a menor potencia. Estas plazas las estamos pensando ya incluso con la implantación de cargadores MCS, de lo que hablaré más adelante. Estas estaciones son inversión 100% Iberdrola o bien un acuerdo con algún socio, y además podemos firmar contratos corporate con empresas para que puedan recargar a un precio menor que el que existe ahora mismo en la aplicación de recarga pública. Como comentaba, estamos planificando las estaciones con la implantación de cargadores MCS. MCS es el Megawatt Charging System, que va a permitir, el estándar va a estar disponible a finales de 2024 y va a permitir recargas de entre 1,2 y 3,5 megavatios. O sea, van a ser recargas muy potentes que van a permitir que los vehículos recarguen mucho más rápido y que las paradas para recargar sean más cortas. Como indico ahí, son paradas de tacógrafo, los 45 minutos que para el camión dan suficiente para cargar todo el vehículo completo con estos cargadores MCS. Esto era un vídeo que no funciona, así que lo siento, os vais a quedar sin poder verlo. Y bueno, todo esto que estoy contando no son historias de futuro, sino que esto ya es una realidad. Nosotros ya tenemos estaciones de recarga específicas para camiones implantadas. En concreto, tenemos 2 estaciones en Murcia y Alicante, en las bases de Disfrimur, con cargadores de 180 kilovatios que pueden dar servicio simultáneamente a 2 camiones o a 4 vehículos ligeros. Y la acometida es de 1,2 megavatios, precisamente para que, en cuanto esté disponible el estándar MCS, poder implantar un cargador MCS de 1,2 megavatios en cada una de las sedes. Comentar que estas estaciones tienen acceso público 24 horas, o sea que cualquiera puede acceder a ellas para recargar. Termino ya. Bueno, aquí tenéis alguna foto de las estaciones de recarga. Como veis, están los cargadores allí en el fondo y están pintadas las plazas tanto de camión, que sería la plaza completa, como las de vehículo ligero. Nuestro plan a futuro no pasa por quedarnos en lo que hemos ejecutado ya, sino que hemos firmado acuerdos estratégicos ahora mismo tanto con Disfrimur como con Primafrio, pero bueno, está abierto a estudiar cualquier otro tipo de acuerdo que pueda resultar interesante para acelerar el despliegue de la infraestructura de recarga. Ahora mismo comentar eso, que tenemos más de 50 puntos de recarga operativos específicos para transporte pesado y tenemos en desarrollo más de 160 puntos de recarga en 15 estaciones, que serán ampliables a futuro, pero este es el plan que tenemos ahora mismo. Y muy rápido, ya lo ha comentado Mónica antes, hablaros de las ayudas del MIDMA para... Esto es específico para los vehículos eléctricos. Comentar que es muy interesante, sobre todo la ayuda de los puntos de recarga, porque cubre no solo el suministro del cargador, sino también la parte de infraestructura necesaria para instalar este cargador y poder darle potencia. Y nada, eso, que se puede solicitar tantos puntos de recarga como vehículos se compren y que también incluye renting y leasing. Y por mi parte esto es todo y muchas gracias por escuchar. Bueno, pues muchas gracias, Ana, también. Y pasamos al coloquio. Yo tengo algunas preguntas al hilo de lo que nos han ido presentando los 3 ponentes, pero como vamos a hacer un poco menos de tiempo, no quiero comerme el tiempo porque quizá alguno de vosotros estáis deseando lanzar ya alguna pregunta a los ponentes. Entonces, os doy primero la oportunidad. Si todavía os la estáis pensando, voy con las mías, pero si alguno se quiere animar, empezamos con alguna pregunta por parte vuestra.
os las vais pensando y empiezo la ronda y empiezo en orden inverso. Ana, nos acabas de decir, yo recuerdo cuando empezamos con la movilidad eléctrica, como decía Mónica, ya por el 2010, que es cuando se fundó IBIL, por ejemplo, que estábamos con el famoso dilema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, no hay vehículos eléctricos porque no hay puntos de recarga, pero no, ¿para qué voy a poner puntos de recarga si no en los vehículos? Entonces había que romper el... Entonces parece que ya está quedando, me ha quedado, o parece que estás diciendo que la gallina es la infraestructura de recarga. Efectivamente. Por culpa de la red. O sea, que hay vehículos, hay oferta de vehículos, e incluso se podrían animar ciudadanos o transportistas a cambiar su flota, pero nos enfriamos con que vamos a estar no sé cuántos meses. Hay en marcha, Iberdrola lo tenéis que saber porque además tenéis otros negocios ligados a los causantes de esos retrasos. ¿Qué previsiones tenéis? O sea, ¿hay un plazo en el cual se pueda volver a unos plazos normales para poder disponer de una infraestructura de recarga para un transportista? O sea, ¿o qué medidas? Has hablado también de una serie de medidas. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo ya, espero, para que esos plazos se recorten? Desde Iberdrola y otras asociaciones y otras empresas que también están interesadas en que se acelere este despliegue de infraestructura de recarga, sí que se están teniendo reuniones a distintos niveles con la Administración para poder reducir estos plazos. Un punto muy importante fue el tema de la declaración responsable para evitarnos la licencia de obra en puntos de recarga de menos de 250 kilovatios. Ahora esto se ha ampliado hasta las instalaciones de hasta 3 megavatios. Entonces, bueno, eso es un buen punto de partida para se reducen aproximadamente 2-3 meses el plazo de obtención de permisos para comenzar la obra. Entonces, bueno, ese punto ya se ha empezado a trabajar en ello, pero sí que es verdad que se está pidiendo a las administraciones más transparencia de cara a los plazos y plazos más cortos. Además, es que es un tema que depende de cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, cada administración tiene sus propios plazos y son completamente opacos a nosotros. Entonces, lo que se está pidiendo desde las distintas empresas y asociaciones es transparencia en estos procesos y aceleración de estos plazos de obtención de permisos. Porque realmente la ejecución de la obra lleva muy poco tiempo, pueden ser 5 o 6 meses de ejecución, depende de la complejidad de la obra, pueden ser incluso menos en instalaciones más pequeñas, pero lo que más tiempo nos lleva son los trámites burocráticos. Entonces se está pidiendo eso, más transparencia y agilidad en los procesos. Bueno, pues habrá que empujar, porque si no parece que no está parando. Sí. Y sobre todo eso, a las empresas que estén pensando en adquirir camiones eléctricos, lo que pedimos es planificación y anticipación a la hora de poder disponer de esta infraestructura de recarga en vuestras instalaciones. Miguel. Hay también... Perdona, sí, adelante. Sí, La información adicional. Por supuesto, sí. Hay un poco al hilo de lo que comenta Ana, de que cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma, etcétera, que tenemos distintos plazos o distintos papeles incluso a veces, Sí, en muchas ocasiones depende de la persona. Pues existe un grupo de trabajo de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico a nivel del Ministerio donde participan distintos agentes, empresas privadas y administraciones públicas, y hay subgrupos dentro de este mismo grupo de trabajo donde se han identificado barreras pues precisamente que dificultan la instalación de puntos de recarga de cierta envergadura, porque para instalar un punto de recarga en un garaje comunitario esto no aplica en general. Pero para aquí estamos hablando en camiones de cargadores de alta potencia, que son los que se necesitan para recargar las baterías de estos vehículos. Y hay una de las barreras que se han detectado es precisamente esta, y se está intentando ver de qué manera se pueden homogeneizar pues a las distintas administraciones para que sea todo un poquito más eso es. Todo más corto y todos más o menos igual. Muy bien. En el caso del hidrógeno para transporte, Miguel, igual aquí es más el huevo, porque da la sensación de que la infraestructura de repostaje o los proyectos que estáis haciendo pueden hacer que en relativamente corto plazo, vamos a ponerlo así, haya al menos alguna disponibilidad. No sé la oferta en cuanto a vehículos o flotas que puedan, digamos, utilizar hidrógeno, si va a tardar un poco más, o es quizás en este caso es el huevo el que nos está impidiendo que funcione el flujo. Bueno, como yo decía antes, esto mismo me pasó en el año 2000 con el GLP, nos pasó en el año 2010 con el vehículo eléctrico y ahora, pues evidentemente, me ha vuelto a pasar, o me está pasando evidentemente con la parte del hidrógeno, ¿no? Ana decía en su presentación
pues que los vehículos tienen menores precios, que ya hay oferta en el mercado, etc. Pues si nos retrotraemos al año 2010, estamos en una situación pues muy parecida a la que estamos ahora mismo en el ámbito del hidrógeno. Es decir, la oferta que hay en el mercado es escasa, hay que andar buscando el fabricante que tenga un vehículo todavía, ¿no? Y bueno, y con un solo modelo. Quiero decir que, y eso pasaba en el año 2010 con el vehículo eléctrico. Y bueno, y si hablamos pues también de cuál es el CAPEX que hay que invertir en un vehículo de estas características, pues estamos también incluso en precios parecidos a los primeros vehículos eléctricos que se acercaron de las mismas características o prestaciones, ¿no? Entonces nos queda mucho por andar. Evidentemente, como ya decía yo, hicimos en el 2000 con el GLP, luego con el vehículo eléctrico y ahora con el hidrógeno, estamos tratando de romper esa dualidad del huevo y la gallina por la parte de la infraestructura. Alguien se tiene que adelantar, alguien tiene que poner en el mercado pues hidrógeno para que evidentemente también los fabricantes de vehículos, tanto de transporte como de resto de las posibilidades de movilidad, bueno, pues vayan viendo que la infraestructura y la producción en este caso es un tema adicional a lo que era el GLP, que ya existía, a lo que era la electricidad, que ya existía. En el caso del hidrógeno tenemos que producirlo, o sea, quiere decir que hay proyectos que tienen que ir acompañando a esa producción y a esa disponibilidad de suministro en el mercado para que todo vaya acompañando, ¿no? Y cuando ya haya oferta de vehículos, pues podremos ver, ¿no?, que empezaremos pues por las flotas, por las primeras flotas, por los primeros aventurados a utilizar esto, que les encaja perfectamente en su modelo, etcétera, ¿no? Y que se vaya ampliando en el mix de mercado que tenga que haber. Mónica, como hemos sido, además es de agradecer que estemos contando la situación actual sin ponernos, sin contar solo maravillas, sino las problemáticas sobaras, que creo que es lo que corresponde con los profesionales que están trabajando en el sector. Aunque haya programas de ayudas y aunque haya esa tendencia que tú nos has contado y haya unas regulaciones, es normal que una empresa o un autónomo que está funcionando ahí con su combustible tradicional, con motor de combustión interna, cuando le decimos un poco cuáles son las situaciones y cuáles son los plazos o las previsibles barreras, no sé si llamarlo que haya una reticencia o que haya unas dudas o que, en fin, no se vea claro cuál es el momento, ¿no?, de hacer ese cambio, de empezar a planificar, como decía Ana. ¿Cómo podemos, qué estáis haciendo, que seguro que además desde LEVE le estáis dando vuelta a esto, qué estáis haciendo para animar a la empresa de transporte a que, a pesar de lo que está viendo en el entorno, bueno, empiece a dar pasos? No sé si son pasos parciales, pilotos o una parte de la flota. O sea, ¿cómo ves esa evolución ante una situación que evidentemente no es 100% clara, ¿no? Sí, sin ninguna duda. De hecho, me atrevería a decir que la infraestructura, los puntos de suministro y el mercado de vehículos son muy importantes. Pero el conocimiento o el desconocimiento sobre los combustibles alternativos y sobre la infraestructura y sobre el mercado de vehículos es incluso tal vez mayor barrera que el resto. Porque por mucho que tengamos infraestructura y por mucho que tengamos vehículos, si no somos capaces de acercárselo a los potenciales usuarios de estos vehículos, nos quedamos igual. Entonces, llevamos años sembrando y seguimos haciéndolo para intentar sensibilizar, pero no solo para sensibilizar en plan, hay que utilizar combustibles alternativos porque es lo mejor. No, te voy a acercar los vehículos, te voy a enseñar cómo es un punto de recarga. Entonces, hemos hecho trabajos de diagnóstico de cuáles eran los colectivos con los que teníamos que trabajar. Porque tampoco es lo mismo dar una charla hacia un colectivo profesional que hacia taxistas, por ejemplo, que son profesionales, pero como a pie de calle, como un vehículo ligero, o como la ciudadanía en general, o con instaladores eléctricos, o con administradores de fincas. Entonces, cada uno puede aportar su granito de arena o ser una auténtica barrera. Me acuerdo de la época en la que una persona, un early adopter, esos primeros atrevidos a comprar un vehículo eléctrico, de los que se enchufan, llamaba al administrador de fincas y le decía, quiero instalar un punto de recarga en mi parcela de garaje, entre mis dos rayas. Y el administrador de fincas le decía, junta extraordinaria. ¿Perdona? Y entonces llamaban al EVE
y nos decían a ver si había que hacer una junta extraordinaria. Y decías, no, que la ley de propiedad horizontal les habilita a hacer esto. Entonces, esto no es mala leche, esto es desconocimiento. Entonces, un instalador eléctrico, un punto de recarga, eso es muy complicado. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Pues jornadas de tú a tú, muchas veces reuniones informativas, más que una gran jornada, pues con administradores de fincas. Les enseñas, les explicas además cómo no va a cambiar su día a día, porque hay empresas que incluso pueden gestionar esos puntos de recarga, etcétera, con los instaladores eléctricos, con las asociaciones. Sois muy importantes las asociaciones para intentar acercar todo esto nuevo pues al colectivo, ¿no? Entonces tenemos que ir un poco de la mano y ofrecer la información, la verdadera, la real. No solo las virtudes, etcétera, sino con qué barreras te puedes encontrar. Ofrecer pruebas de vehículos, por ejemplo. Con camiones lo tenemos un poco más difícil, con turismos lo hemos hecho. Ofrecíamos vehículos a la ciudadanía o a los ayuntamientos. A mí me han llegado a decir a ver si trabajaba para Toyota o para Hyundai. Porque les vas... claro, para la movilidad eléctrica o para la movilidad sostenible en general. Entonces es un poco eso, es vencer el desconocimiento y con lo cual venceremos las barreras iniciales y la reticencia, o a mí me gusta llamarlo el miedo a lo desconocido. Que hoy será un poco menos desconocido, espero. ¿Habéis tenido tiempo para pensar vuestra pregunta? Sí, ahí tenemos una pregunta. Hola, Egunon. Bueno, la pregunta va para Mónica. Las ayudas a la renovación de los vehículos han bajado a la mitad en el año 2023, si no me equivoco. Correcto. Solo los costes que han subido de los fabricantes de vehículos hacen que la ayuda sea totalmente insuficiente. Y quería trasladarte que sepas que hoy en día, desde el año 2022 al 2023, los camiones han podido subir un 15%, lo que son 15.000 euros, que es lo mismo que la ayuda total que hace que no compense el renovar vehículos por la subvención. Vale. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta, que es un comentario. Es una petición en realidad. Vale, yo a la petición, honestamente, os animaría a que, aunque nosotros intentamos estar muy al tanto de precios y de cómo está el sector, de los plazos de entrega, tuvimos una pelea interna sobre los 18 meses que hay en el renove de tiempo desde que concedemos la resolución positiva hasta que tenéis de tiempo para justificar. Eso es inaudito en mi casa. O sea, 18 meses para, normalmente, como mucho, siempre han sido 12 meses. Y ahí los más técnicos, vamos a decir, decíamos, no, que nos juran y nos perjuran que los tiempos de entrega son larguísimos y tal. Vale, si nosotros eso no lo conocemos, que os juro que hacemos el esfuerzo por conocerlo, os pido que nos ayudéis. Y que si lo consideréis insuficientes, pues que nos hagáis críticas constructivas, a título vuestro individual o de la asociación. En nuestra defensa tengo que decir que de los 7 millones que teníamos en 2022, este año teníamos 2 millones. Y entonces era un poco con el ánimo de poder con esos 2 millones llegar a más gente. Pero si es insuficiente, pues igual lo hemos hecho mal. Y teníamos que haber intentado dar la misma intensidad de ayuda aunque llegara a menos empresas. Puede ser. En cualquier caso, gracias. Bueno, más peticiones, que ya veis que Mónica está hoy que lo tira, o sea que... ¿Más preguntas? Vale, yo, mientras seguís pensando la segunda, quiero volver un poco al hidrógeno. Miguel, has comentado cuando has hablado del segundo electrolizador, el electrolizador de 2,5, va muy enfocado a aplicación de transporte, flotas de autobuses, transporte, bueno, el que tenga acceso a través del parque tecnológico, pero el segundo, al que has hecho referencia, está pensado para generar hidrógeno, para a su vez con el CO2 hacer combustibles sintéticos. Correcto. ¿Qué parte de esos combustibles sintéticos o en qué medida creéis, hablo en Petronor, hablo en Repsol, que los combustibles sintéticos pueden ser una alternativa significativa o relevante en la cuota de mercado en el transporte por carretera, o está ya más destinado a otro tipo de transportes, claramente querosenos, etcétera? O sea, ¿va a tener una cuota en el transporte por carretera ese combustible sintético, que además en el debate ahora con la prohibición de motores de combustión interna se supone que habéis introducido la posibilidad de que el combustible sintético sea una alternativa, ¿no?
Es así. La nueva disposición ya contempla y habla de e-fuels concretamente, ¿no? Como posibilidad. Bueno, lo que estamos seguros es de querer producir y escalar combustibles sintéticos. Y estamos convencidos de poder hacerlo y de poder hacerlo, evidentemente, a precios competitivos. Si no fuera así, pues no seguiríamos adelante con los proyectos. Nos queda un largo recorrido. Como decía antes, y como bien indicabas, pues estamos apuntando a una planta piloto que tendrá sus conclusiones para luego poder escalar con carácter industrial la fabricación. ¿Qué parte va a ir al transporte? Bueno, pues en la medida en la que en ese tiempo, pues todo lo que nos ha contado Ana de la parte de la electrificación del transporte y a dónde llegue, tanto con precios como con autonomías y con intensidades de carga, que ya haya ido apuntando cosas, ¿no? Bueno, pues se generará ese nicho de mercado que permitirá que el combustible sintético, bueno, pues compita con esto, ¿no? Determinar cuál va a ser, o sea, si para el coche particular, para que nos entendamos, ¿no? Pues va a ser un combustible de futuro. No lo sabemos. Lo que sí evidentemente apunta es que van a tener una cabida mucho más en aquellos sectores en los que sea más difícil la electrificación, eso es evidente, es claro, tanto en combustible sintético como también como alternativa de vector energético y de suministro de hidrógeno, que también trabajaremos en ello para ver qué cabida tiene eso en el mercado. Y qué duda cabe que tanto el ferroviario como el marítimo como el aéreo, bueno, pues son sectores a los que también apunta las diferentes síntesis que podamos hacer, ¿no?, de esos combustibles. Pero no te sabría decir, la verdad. Hay que ver, bueno, pues cómo se van posicionando las diferentes soluciones de combustibles alternativos. Doy la última por... Sí, ahí está la pregunta. Estábamos esperando. Aquí, el micrófono. Gracias. Hola, buenos días, Aurón. Es para Ana, ¿era verdad? Sí. Yo veo que si eliminamos las gasolineras como forma de abastecimiento y nos centramos en los puntos eléctricos, obviamente obliga a los transportistas a hacer una planificación mucho mayor de su itinerario. ¿Qué soporte de mantenimiento o de ayuda hay en caso de que esos puntos no estén funcionando o hay algún tipo de problema? Porque, te refieres a puntos de recarga en instalación privada, ¿verdad? O en instalación privada o en las públicas, porque al final hasta ahora hay una cierta libertad. Si este no funciona, me voy a 10 kilómetros para allí y no hay ningún problema. Pero en este caso eso estará mucho más limitado y yo no sé si hay algún tipo en algún momento, algún tipo de irregularidad en el funcionamiento o algún tipo de falta de suministro. Sí se puede llamar a alguna parte y alguien que acuda con cierta celeridad para que no se quede el transportista ahí. Claro, bueno, voy a contestar dos temas. Por un lado, el tema de que no hay ahora mismo suficiente infraestructura de recarga. Si nos remontamos a cuando se empezaron los vehículos de combustión, tampoco había suficientes gasolineras en la calle. Entonces, esto es algo que se va a acelerar. Al final, los puntos de recarga que existen ahora mismo en el mercado, sabes que ahora mismo nosotros tenemos 22.000 puntos de recarga instalados y ahora mismo tenemos otros 2.000, 3.000 en diferentes fases de tramitación. O sea, esto va a crecer muchísimo porque lo que planificamos se va a ir ejecutando. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos un plan de despliegue de 150 millones de euros que se va a ampliar con la joint venture que estamos firmando con BP hasta los 1.000 millones de euros en despliegue público de infraestructura de recarga. Eso quiere decir que va a haber cargadores suficientes para recargar todo tipo de vehículos. El tema de soporte y mantenimiento, nosotros en la plataforma tenemos una plataforma propia para gestionar los puntos de recarga que os la podéis descargar, es la aplicación de recarga pública de Iberdrola y desde esa aplicación se gestionan tanto puntos de recarga públicos de inversión Iberdrola como puntos de recarga privados. Es decir, si una empresa monta puntos de recarga en su sede, estos puntos de recarga se pueden gestionar también a través de la aplicación. Se muestren al público o sean simplemente para que los utilicen las personas de esta empresa. Entonces, a través de esta plataforma, primero los cargadores están monitorizados continuamente y además disponemos de un teléfono
al que se puede llamar, que está disponible 24 horas para resolución de incidencias en los puntos de recarga. Que en el caso de que la mayoría de las incidencias se pueden resolver en esa misma llamada, porque simplemente es pues igual que la seta de emergencia está pulsada o que no se ha podido establecer bien la comunicación entre el vehículo y el cargador, y eso en la misma llamada se resuelve. En caso contrario, hay un equipo de técnicos que se conectan remoto al cargador y solucionan las incidencias. Y las menos es que el técnico tenga que ir allí presencial, pero la mayoría de las incidencias se resuelven en esa misma llamada. Bien. Yo tengo que añadir, bueno, yo he venido en vehículo eléctrico hoy. Por alusiones, ¿no? Y tengo que añadir que no es cierto que no haya infraestructura de recarga suficiente. Eso era una cosa que nos ha ido acompañando desde el año 2010, pero que hoy por hoy hay infraestructura de recarga suficiente. Es cierto que, que uno, pues para moverse con un vehículo eléctrico que tiene una autonomía, que cada uno sabe el vehículo eléctrico que tiene y la que es, pues quizás tenga que, pues organizarse para ver dónde tiene los puntos de recarga para recargar. Pero cuando uno va al mapa y abre el mapa, dice, joder, pero si tengo aquí, allí, el otro... O sea, es un mantra que existía, pero que ya, como bien apunta Ana, no es cierto que no haya puntos de recarga suficientes. Ya hay puntos de recarga suficientes. Otra cosa son las autonomías, etcétera. Sí, eso es. Antes para vehículos ligeros por supuesto. Para camiones están en desarrollo. Ahora mismo quiero decir, es cierto. No, claro. Estoy hablando de los puntos de recarga. Yo he venido en vehículo ligero, evidentemente, a trabajar hoy. Sí, pero Antes sí que de es darte verdad la palabra, que... que sé que quiere... perdona. No, perdona, ya termino. Pero sí que es verdad que ahora mismo, en relación puntos de recarga operativos para camiones versus el parque de camiones eléctricos que existe, sí que hay suficientes puntos de recarga. Sí que es verdad que como hay pocos camiones eléctricos, hay pocos puntos de recarga y puede que no coincida exactamente por donde pasa esa ruta. Entonces, bueno, esto nos queda unos años todavía para que el mapa se llene de puntos de recarga de camiones. Te doy al final, porque voy a coger la pregunta y te dejo. Sí, como te comento, los puntos de recarga están monitorizados y cualquier incidencia se puede resolver de forma rápida. Mónica, querías apuntar. Sí, nada, solo una frasecilla. Hay cierta tendencia, unido con lo del miedo a lo desconocido, si toda mi flota no va a poder ser electrificada, porque estamos hablando ahora de electricidad, voy a utilizar este combustible alternativo, no puede ser electrificada, no doy el paso. Si no tengo garantizada la infraestructura de suministro, de recarga o de lo que sea, en toda la geografía a la que mis camiones se van a mover, no doy el paso. Y entonces nos quedamos quietas sin hacer nada hasta que ocurra todo esto, ¿no? A veces es un poco pues, el miedo a dar ese primer paso, a probar. Yo os animaría a que empecéis a dar pequeños pasos. No hay que ir de 0 a 100 en 4 segundos. O sea, lo que tenemos que hacer es empezar nosotros estamos intentando acercar los combustibles alternativos hoy y se puede empezar por una única unidad o hacer pruebas, hablar con uno de los fabricantes y decir, venga, me animo a probar en condiciones de uso real y entonces intentar probar. Y seguro que para alguno de los usos de alguno de los camiones hay infraestructura suficiente y un vehículo que cubre vuestras necesidades de movilidad. Como habéis animado todos al final, siempre pasa que os animáis, vamos a coger una última pregunta por ahí, que veo con muchas ganas de... Que bueno, no puedo. Fantásticas ponencias, enhorabuena a los tres. Muy breve, esto es un comentario, no es una pregunta. Yo represento a un fabricante de camiones, tenemos camiones eléctricos y el mensaje va un poco para Mónica, ¿no?, que está con posibilidad de ayudar. Ese grupo de trabajo del que hablabais me parece fantástico. Y levantar la problemática, porque al final nosotros a día de hoy tenemos plazos de entrega a vehículo eléctrico, camión eléctrico, pongamos 6 meses, 5 meses, ¿no? El no tener la parte legal o administrativa con el mismo timing ralentiza el cambio. Esa es una realidad, yo también lo he vivido con clientes y creo que es un mensaje muy bueno para unificar. Hay mucho foco en la electromovilidad y creo que la Administración, habiendo producto, habiendo infraestructura a nivel de producto, yo creo que la parte administrativa deberíamos de poder habilitar un fast track para que la modificación de infraestructura vaya con el mismo timing. Simplemente ese comentario. Gracias.
Totalmente de acuerdo y gracias por el comentario. Mira, y aprovecho la ocasión para darle un aplauso a los fabricantes, porque hemos pasado de 0, que era binario, 0,1 vehículos eléctricos y en el transporte pesado ya era la repera, a que hay anuncios en la tele de vehículos eléctricos. Y esto ya que hay anuncios en la tele con gente famosa ya para trasladar que esto es real y que ha llegado, es la pera. O sea que enhorabuena a los fabricantes que ya hacéis esto mucho más sencillo. Pues yo creo que con esto le ponemos el broche de oro al coloquio. Muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado, gracias por la participación y hasta la siguiente. Muchas gracias. Gracias.